En los ejemplos que hemos visto hasta ahora, la función de producción presentaba una relación lineal y constante entre el uso del recurso y la cantidad producida. Eso nos daba, cuando ambas funciones de producción tenían esa forma, una curva de transformación que también era una línea recta. Sin embargo, en la producción de los bienes, lo que se suele observar es lo que se llama la ley de los rendimientos decrecientes. ¿Qué es lo que implica la ley de los rendimientos decrecientes? En la productividad de los factores no es siempre la misma, o sea, no es siempre constante. ¿Se acuerdan el primer ejemplo? Nosotros teníamos una función de producción que era cantidad producida igual a 5 por cantidad de trabajo. Entonces, cada unidad de trabajo rendía siempre 5 unidades del bien. No interesaba si usábamos una unidad de trabajo, 2 unidades de trabajo, 3 unidades de trabajo, cada una de ellas rendía en promedio 5 unidades. Sin embargo, lo que se observa a medida que uno va aumentando la cantidad de un factor, la producción también va aumentando, pero cada vez lo hace en una menor cuantía. ¿Cuáles son los motivos por los cuales existe estos rendimientos decrecientes? Bueno, uno de esos motivos es, por ejemplo, la existencia de factores fijos. Acá tenemos una función de producción que no solo depende del trabajo, sino que depende del capital. Pero el capital, esta barra de arriba, significa que el capital está fijo. O sea, yo para aumentar la cantidad producida, puedo modificar la cantidad de trabajo, pero no puedo modificar la cantidad de capital. Entonces, ¿qué suele pasar cuando yo empiezo a aumentar la cantidad de trabajo? Y bueno, más personas, más horas hombre, tienen que compartir un mismo stock de capital. Y por lo tanto, es de esperar en algún momento el factor trabajo empiece a rendir cada vez menos. Imaginémonos que hay una sola computadora y hay un solo trabajador que trabaja 8 horas. Después subo un segundo trabajador que hace el mismo horario que el anterior y ambos tienen que compartir la misma computadora. Los dos no la pueden usar simultáneamente. Por lo tanto, a lo largo de las 8 horas, la productividad de cada uno de ellos va a ser menor que cuando había un solo trabajador. Esto se refleja en que la productividad de los factores suele depender del uso relativo que yo hago de ellos. En este caso, en el capital fijo, la cantidad de trabajo sobre la cantidad de capital que tengo para estos trabajadores utilicen. Y lo que se observa es que la productividad del trabajo disminuye a medida que aumenta su uso, dada una cantidad fija del factor trabajo. ¿Y esto en qué se refleja en términos de la productividad media? Que en nuestro ejemplo anterior era siempre igual a 5, o sea, constante. Bueno, esto se refleja en una disminución de la productividad media del trabajo. A medida que yo subo L, va subiendo L sobre K, o sea, cada trabajador tiene en promedio menos capital para utilizar, y eso hace que el trabajador sea menos productivo que cuando había menos trabajo usando una dotación fija de capital. Gráficamente eso lo podemos ver de esta manera. Tenemos la producción de A en el eje vertical, la cantidad de trabajo en el eje horizontal, estamos suponiendo ese trabajo, y lo vamos a ir aumentando, nos vamos a ir moviendo en esta dirección, comparte una dotación fija de capital. Entonces, primero tenemos una dotación de trabajo L sub 0, que produce esta determinada cantidad del bien A. Y ahora voy a aumentar en una unidad la dotación de trabajo. ¿Ah? Entonces tenemos una dotación L sub 0 más 1. ¿Cuánto aumentó la cantidad del bien? En este segmento vertical. Ahora probemos aumentando de nuevo en una unidad. Recordemos, estamos manteniendo el capital constante. Ahora tengo L sub 0 más 2 unidades de trabajo. O sea, aumenté primero en 1 y luego volví a aumentar en 1. Ahora bien, ¿qué pasa con el aumento en la producción? Antes la producción había pasado de este nivel a este otro.
ahora pasa a este. O sea, el mismo aumento en el trabajo rinde menos aumento en la producción. Bueno, si hiciéramos más ejemplos y luego dibujáramos nuestra curva de función de producción, lo que encontraríamos es que tiene esta forma. Es decir, a medida que yo aumento el trabajo, la cantidad producida va aumentando. Como vemos, la cantidad producida va siempre en aumento cuando aumenta el trabajo. Sin embargo, esos aumentos son cada vez menores a los aumentos anteriores. Y esto, de nuevo, es lo que se conoce como rendimientos marginales decrecientes. Cada unidad adicional del factor variable agrega una cantidad decreciente del producto. Y ese aumento decreciente lleva a que se observe una caída en la productividad media del trabajo. ¿Cómo medimos en este gráfico la productividad media? Recordemos, la productividad media es la cantidad producida del bien dividido la cantidad de factores que se utilizan. Entonces, por ejemplo, cuando yo uso L sub 0 unidades de trabajo, la cantidad producida es esta línea vertical, es la misma que esta de acá, este segmento, y la cantidad de trabajo es desde el origen hasta L sub 0. El cociente de esta distancia vertical sobre esta distancia horizontal no es otra cosa que el ángulo, acá, el ángulo que une el origen con el punto D en el cual me encuentro sobre la función de producción. Hagamos el mismo ejercicio, pero ahora la nueva cantidad de trabajo, L sub 0 más 1. La cantidad producida del bien dividida la cantidad que utilizo del factor trabajo. Dibujo la línea que une el origen con la función de producción y veo que el ángulo es menor que el anterior. O sea, la productividad media disminuyó. Y así de nuevo cuando pasamos a la cantidad de trabajo L sub 0 más 2. La cantidad producida dividida la cantidad de trabajo, ese cociente viene reflejado por el ángulo de la línea roja. Como vemos, al pasar de L sub 0 a L sub 0 más 1 a L sub 0 más 2, ese ángulo que refleja la productividad media va siendo cada vez menor. Bueno, ¿cómo se reflejaría esto en una tabla? Bueno, acá les presento un ejemplo. De nuevo, tenemos la alternativa 1 y la alternativa 2. Asignamos nuestras dotaciones de trabajo, que sigue siendo 1000. La diferencia ahora es que, fíjense, el primer cambio en A, cuando yo retiro 100 unidades, es que A cae en 200. Y esas 100 unidades que van al sector NA rinden 1000 unidades. Luego paso de la alternativa 2 a la alternativa 3. Bueno, antes de eso vamos a calcular el costo de oportunidad. Aplicando nuestra fórmula, el costo de A en términos de NA es 5, el costo de oportunidad de NA en términos de A, el inverso, 0,20. Ahora yo paso a la alternativa 3. De nuevo, saco 100 unidades del sector A y las agrego en el sector NA. Estas 100 primeras unidades de 0 a 100 rindieron 1000. Las nuevas unidades ahora rinden 900. Es la misma cantidad, de 0 a 100 es de 100 a 200, pero el aumento es de 0 a 1000 y ahora de 1000 a 1900. Y a su vez la caída en el sector A es mayor. Primero cayó en 200, ahora en 500. ¿Por qué? Porque a medida que yo saco trabajo del sector A, los trabajadores que quedan disponen cada uno de ellos de más capital para trabajar y por lo tanto se vuelven más productivos. Y cada trabajador que se va hace bajar la producción más de lo que hizo el trabajador anterior. Entonces, acá la producción de A disminuye en 500, la de NA aumenta en 900, y si calculo el costo de oportunidad, vemos que el costo de oportunidad no es constante. Bueno, seguimos haciendo cambios de 100 unidades de trabajo desde el sector A al sector NA, y es lo que observamos. Cuando yo me muevo de la alternativa 1 a la 11,
estoy aumentando NA a costa de disminuir A, tengo que mirar acá, la oportunidad de NA en términos de A. Bueno, cada aumento adicional de las unidades de NA me cuestan más unidades de A que lo anterior. En cambio, cuando quiero ver la oportunidad de A en términos de NA, necesito moverme en la dirección opuesta, desde la alternativa 11 hacia la alternativa 1. La producción de A va subiendo, la producción de NA va bajando. Ahora bien, ¿cuánto tengo que sacrificar de NA por cada unidad adicional de A que voy subiendo? Y cada vez tengo que sacrificar más que antes. Entonces, la productividad marginal decreciente del factor trabajo lo que hace es que los costos de oportunidad sean ahora crecientes. Veamos esto en un simple gráfico. Tenemos el bien A y el bien B. Y partimos de la situación donde solo producimos el bien A. Entonces, nuestra situación de producción es esta. Esta cantidad del bien A, 0 del bien B. Y lo que voy a suponer es la cantidad del bien B aumenta en una cantidad igual a X. ¿Y cuánto me implica eso en términos del bien A? Y bueno, que paso de acá a esto de acá. Luego vuelvo a aumentar la producción del bien B en la misma cantidad que antes, igual a X. Pero ahora la producción del bien A va a disminuir no solo en este pequeño segmento, sino en este segmento mayor. Es decir, para aumentar B en la misma cantidad que antes, ahora necesito sacrificar más en términos del bien A en lo que sacrifiqué antes. Y por último, si quisiera aumentar la producción del bien B otra vez en una cantidad igual a X, necesito dejar de producir directamente el bien A. Entonces, a incrementos iguales del bien B, cada vez sacrifico más unidades del bien A. Una curva de transformación de esta forma, que se dice es cóncava al origen, es una curva de transformación que exhibe costos de oportunidad crecientes. Les dejo para ejercicio de ustedes que en lugar de movernos del punto Q1 al punto Q4, muévanse del Q4 al Q1. Van a ver que cada vez que quiero aumentar A en una determinada cantidad, voy a tener que ir sacrificando más unidades del bien B. Si el costo de oportunidad es creciente en una dirección, también lo va a ser creciente en otra dirección. En el aula virtual ustedes tienen un archivo dinámico con este ejemplo particular. Son funciones de producción de dos bienes, M y A. M usa capital, A usa trabajo. Esas dos cantidades están fijas. Perdón, usa tierra, capital y tierra. Esas cantidades están fijas, 15 unidades de capital, 20 unidades de tierra. Y el trabajo, hay 10 unidades, se divide entre el bien M y el bien A. Acá tenemos las respectivas funciones de producción. Esta es la restricción de la cantidad de trabajo y la cantidad de trabajo en el sector M y de trabajo en el sector A. Tiene que sumar las 10 unidades. Y en cada situación de una determinada producción, vamos a la condición de pleno empleo y eso nos lleva a la cantidad producida del otro bien. Y ese punto nos lleva a la frontera de posibilidades de producción. Y como vemos, una frontera de posibilidades de producción cóncava al origen. Ya que cuando yo voy aumentando el trabajo en M o aumentando el trabajo en A, la productividad de cada unidad adicional de trabajo es inferior a la anterior. Bueno, hasta ahora hemos estado diciendo, para aumentar la producción de un bien, necesito sacrificar la producción de otro. Eso es cierto y es esperable en una situación de pleno empleo, en donde tengo una dotación de factores, la uso completamente y además tengo un conocimiento que me permite hacer las cosas de una determinada manera. Ahora bien, en el largo plazo o en el mediano plazo, la economía es dinámica. Por ejemplo, la dotación de factores va aumentando, los países van creciendo, entonces, por ejemplo, cada vez hay más mano de obra para trabajar.
Las economías van invirtiendo en capital, en nuevo capital, no solo en cantidad, sino en la calidad de ese capital, el progreso tecnológico. Imaginen la computadora actual, aún la más modesta, es muy superior a la mejor computadora que a lo mejor existía hace 30 años. O sea, aún cuando hubiera la misma cantidad de computadoras, las computadoras de ahora permiten hacer un trabajo mayor que las computadoras de hace 20 años. Entonces, en el largo plazo, la curva de transformación debería trasladarse y no debería ser entonces necesario que para aumentar la producción de un bien tengamos que sacrificarla de otro, y más aún, hasta que podamos aumentar la producción de los dos bienes simultáneamente. Entonces, resumiendo, ¿por qué la frontera de posibilidades de producción se puede ir modificando en el tiempo? Bueno, por la acumulación de factores o por la mejora tecnológica. Por supuesto, puede ser al revés, que por algún evento natural la dotación de capital, de factores de producción disminuya. Imaginen un país que sufre un terremoto y se le destruye parte de su infraestructura física. En ese caso, sus capacidades de producción no solamente que no aumentan, sino que disminuyen. Sin embargo, esos son eventos raros. Lo que se observa en la historia económica de los países es que los países van aumentando la dotación de recursos y a su vez los países van cada vez teniendo acceso a mejores tecnologías. Entonces, lo que hemos estado analizando hasta ahora es desplazamientos a lo largo o sobre la curva de posibilidades de producción. Es decir, de un punto como este, si quería aumentar A, tenía que disminuir NA, o desde un punto como este, si quería aumentar NA, debía disminuir la producción de A. Sin embargo, la acumulación de factores y la mejora tecnológica lo que permiten es un desplazamiento de la curva de posibilidades de producción. En este caso está dibujado acá, es un desplazamiento, es homogéneo, es parejo, a los dos bienes los afecta en igual magnitud. Sin embargo, eso no es necesariamente cierto. En el caso izquierdo acá, tenemos que la mejora tecnológica o la acumulación de factores está sesgada hacia el sector A, ya aumenta más la producción máxima de A en la producción máxima de NA, mientras que en este caso está sesgado hacia la producción del bien NA contra la producción del bien A. Por ejemplo, en el caso de Argentina, si A es agropecuario y NA es no agropecuario, comparando lo que sucedía allá por principios del 1900, finales de los 1800 y la situación actual, estaríamos en una situación que pasamos de esta curva de transformación a esta. La participación del sector agrícola en la economía, si bien su tamaño ha aumentado y ha aumentado de manera considerable, en términos relativos es menor, ya el resto de los sectores crecieron y se desarrollaron en mayor medida. Bueno, con esto damos por concluida la unidad número 2 y en la próxima clase nos vamos a dedicar a la unidad número 3. Muchas gracias y adiós.